Pues una semana más la salud nos reúne en esta sintonía y además en un día marcado, 12 de mayo. Estamos en la Semana de la Enfermería. La pionera, en este caso de la enfermería moderna, fue Florence Nightingale. Ella decía que la enfermería es un arte y si se va a hacer un arte requiere una devoción exclusiva, tan dura preparación como la obra de cualquier pintor o escultor. Yo creo que es una gran frase para iniciar, pues ya digo, nuestro punto de encuentro en torno a la salud y a una cita, un evento esta misma semana en la Asociación Adarve del Río este viernes. Saludamos por orden de llegada, para empezar, a nuestra enfermera, una de nuestras enfermeras de referencia desde la Unidad de Gestión Clínica del Bajo Andarax, Mariluz Ibarra. Querida Mariluz, buenos días, Antonio, ¿qué tal? Felicidades. Muchas gracias. Hoy sí. Sí, sí, hoy sí. Hoy no me equivoco. Felicidades. Gracias. Insisto, por orden de llegada, nuestra enfermera residente en el Centro de Salud de Huércal de Almería, Lucía Romera Mengíbar. Querida Lucía, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, buenos días. Felicidades. Gracias. ¿Cuánto tiempo como enfermera residente? Un año. Un año. Hago ahora, sí. ¿Tu balance cuál es en este año? Muy bueno, Ajá. muy bueno. Se aprende muchísimo, la verdad. ¿De qué se encarga una enfermera residente? Pues básicamente durante estos 2 años nos especializamos en la enfermería tanto familiar y comunitaria, tanto a nivel de grupo, comunidad, como individual. Pero sobre todo nos centramos en la promoción y prevención a nivel de la comunidad. Perfecto. Conexión permanente, ¿no? Sí. Diaria. Claro, alumna, es mi alumna. Entonces, claro, tenemos que estar conectadas durante estos 2 años. Estamos irremediablemente conectadas. Y afortunadamente. Y encantadas, sí. Sí. Afortunadamente. Y hoy nos acompaña el médico de familia, el doctor Álvaro Martínez, en el Centro de Salud de Huércal de Almería actualmente. Querido doctor, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Con ganas de venir. ¿Cuánto tiempo como doctor? Pues llevo 3 años trabajando aquí. Más o menos. O sea, 3 años de forma parcheada, porque tenía que estudiar también, pero sí. Médico de familia, es decir, antes decíamos hace algún tiempecito médico de cabecera, pero yo creo que suena mucho mejor médico de familia, ¿no? Sí. ¿Y tu balance en estos 3 años? Pues a mí me ha encantado. O sea, yo quería ser psiquiatra y fue que empecé a tocar un poquito lo que era el centro de salud y me di cuenta de que lo mío era la familia. O sea, me parece... Yo quería hacer una especialidad que fuese muy... de estar con el paciente, de hablar mucho y demás, pero me parece que es como muy transversal. Tocas todo, no dejas nada de la medicina y tiene lo bueno de que puedes hacer comunitaria también, que es una parte que me gusta también mucho. Fantástico. Sueles además dialogar, empatizar, para empezar, que me parece fundamental con el paciente, ¿no? Sí, o sea, yo hablo demasiado con el paciente, yo acabo ronco todos los días. Buena señal, nunca es demasiado, hablar nunca es demasiado, ¿eh? Y más de médico a paciente, ¿no? Se nos antoja fundamental, ¿no? Sí, sí. Bueno, la menopausia es el tema principal esta semana y dentro de la menopausia, y ahora lo vamos a abordar naturalmente, hablaremos de un asunto que es el punto de partida del encuentro de la Asociación Adarve del Río en Huércal de Almería, la suplementación, es decir, Sí. lo que sí funciona. Sí, porque ya habíamos dado una charla hace unos meses donde hablábamos de los síntomas y hablábamos de qué era la menopausia y cómo podíamos un poco tratarla, pero nunca quise meterme en el tema de tratamientos médicos ni suplementación, sino con hábitos de vida saludables. Y yo quería que esa parte fuese... que la contase un médico, más que una enfermera. Correcto. Porque creo que hay que individualizar a todas las mujeres. ¿A qué hora va a ser, por cierto, la cita del viernes en la asociación? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde, entrada libre. En principio la entrada va a ser con inscripción. Ajá. La gente me está llamando, se está poniendo en contacto conmigo y se inscriben. Pero seguramente que haya plaza para todo el mundo. O sea que yo animo, pues primero que llamen y luego ya, conforme vayan llegando las que han hecho la inscripción, pues se dará paso que yo creo que va a haber sitio para casi todo el ¿Y el mundo, si no contacto? para todos. ¿Podemos recordar el contacto para Sí, reservar? se de pueden entrada? poner a través de mi teléfono corporativo, que sería el 662-975-911. Perfecto. Insistiremos en unos minutitos. Muy bien, sí. Entramos en materia. Querido doctor, ¿cómo definimos qué es la menopausia? Pues mira, la menopausia, realmente la definición es muy simple. Son 12 meses consecutivos sin tener la regla.
¿vale? Es verdad que hay otros momentos de la vida en los que se puede no tener la regla, que son otro tipo de amenorreas, pero hablamos de una mujer de en torno a unos 51 años, que suele ser la media. Es verdad que puede aparecer desde los 46 hasta los 57 más o menos, depende mucho de la persona. Y bueno, también tener en cuenta que si aparece antes de los 45, hablamos de otras patologías como fallo várico prematuro y demás, que tiene otros manejos. Y bueno, ya no solo la menopausia, sino la perimenopausia, que es casi más importante. Es un término que una situación que no se conoce tanto en la consulta y ronda unos 4 o 7 años antes de la menopausia, en los que ya hay vaivenes de los estrógenos, de la progesterona y empiezan ya los síntomas. O sea, empiezan mucho antes de la menopausia todo. Conviene remarcar que la menopausia no es una enfermedad. No. La menopausia es un proceso fisiológico de todas las mujeres, no es ninguna enfermedad. Es verdad que hay síntomas asociados a esos cambios hormonales y precisamente de eso venimos a hablar con el tema de la suplementación, pero no es ninguna enfermedad. Tenemos además una experiencia personal, hablando de menopausia. Sí, además me pilla en la media justa. Tengo 51 años y me pilla tal cual con los síntomas. Yo todavía no he hecho los 12 meses de amenorrea, o sea que llevo 4, pero 4 sí, 4 no, 4 sí, así llevo como 4 o 5 años. Sí. Y tengo síntomas que no me gusta hablar de ellos como negativos, yo digo, son maravillosos, porque paso a otro momento de mi vida y entonces yo digo, tengo unos síntomas estupendos. Esa es la actitud, ¿no? Sí. Para empezar. Sí, me ayuda bastante. Y he aprendido cosas de la gente que de mi alrededor con menopausia. Recuerdo una psicóloga verla abanicarse que decía, solo son 2 minutos. y yo lo aplico y es verdad que ayuda bastante. Sí. ¿Cómo empezó todo? Pues al principio era pues como de vez en cuando un calorcillo. Ahora creo que voy a entrar en combustión. Va por momentos, ¿no? Sí. Ha ido de menos a más eso. Ahí no sé si te asustas o no, cuando empieza más o menos o... Quizá por mi formación sanitaria no me ha asustado tanto. Es verdad que te asaltan dudas, claro que te asaltan porque realmente no sabes si estás con la menopausia, no sabes si puedes tener otro tipo de problemas y al principio te asaltan las dudas. Pero lo vas asociando todo a la edad y le vas quitando importancia, por lo menos en mi caso. Y luego también he tenido la suerte de trabajar siempre rodeada de médicos que si había algo en concreto pues solamente tenía que lanzar la pregunta, o sea que en ese aspecto pues soy una persona afortunada. Y Álvaro nos ha contado nuestro doctor, ¿no? Nos ha avanzado y tú obviamente lo confirmas, ¿no? Que puede venir acompañada de síntomas que afectan mucho más al día a día, es decir, sofocos, insomnio incluso, ¿no? Sí. Cambios emocionales, sentirse mejor, peor. Sí, además que con el tema de la menopausia porque lo veo todos los días en la consulta, pero muchas veces vienen las pacientes por primera vez con estos síntomas y vienen súper perdidas. Se piensa incluso que no tiene que ver con el tema de la regulación hormonal y demás, porque hablamos de esto de antes de la menopausia, en la perimenopausia. Pero sí, hay muchos síntomas, un abanico enorme, y depende mucho de la mujer. Lo más frecuente es lo de los sofocos, que lo tienen 8 de cada 10 mujeres, sofocos, sudores nocturnos. Lo del insomnio que va mucho de la mano, pero porque al final el hecho de que tengas sofocos por la noche también te despierta, o sea, va una cosa cogida de la otra. Y otro de los síntomas que veo mucho son problemas genitourinarios, por ejemplo, infecciones de orina, sequedad vaginal, que eso también lo pregunto mucho porque a veces da incluso un poco de apuro comentarlo en la consulta, molestias en las relaciones sexuales, cambios de humor, que eso muchas veces no lo atribuyen, y luego también a nivel cognitivo, pues muchos problemas para evocar pensamientos, encontrar palabras adecuadas, que te encuentres un poquito más lenta mentalmente, con dificultades. Y lo más importante, que es sobre todo a nivel cardiovascular. O sea, es una etapa en la que sí que hay que hacer mucho más énfasis en controles de tensión, de colesterol, de azúcar. Eso es lo que más yo hago énfasis sobre todo. ¿El aumento de grasa abdominal suele estar también presente? Sí. Hay una distribución de la grasa que sobre todo en la zona abdominal y esa zona tiene más peligro que otras porque aumenta la inflamación a nivel general,
lo que aumenta también el depósito en la arteria de colesterol. Es un ciclo vicioso, porque pasa una cosa y luego la siguiente. Provoca mucha inflamación a nivel sistémico. El sueño parece un elemento fundamental y clave, el descanso, ¿no? Sí. O sea, al final, cuando uno descansa se le regula más o menos todos los ciclos. Si no descansas bien, aumenta el peso porque también se disregulan todas las hormonas asociadas al apetito. También hay problemas de cognición, de memoria, de humor. O sea, ya de por sí, si hay algún síntoma que pueda aparecer con la perimenopausia y con la menopausia, si hay problemas de sueño, se empeoran todos. Yo por eso también hago mucho énfasis en suplementación para descansar mejor, porque mejora la calidad de vida, ya no solo por el tema del sueño, sino de los propios síntomas de la perimenopausia. ¿Algo que matizar? Sí, Lucía? un inciso. Mariluz, Están reconocidos alrededor de 180 síntomas relacionados con la menopausia. 180. 180. Me parecen muchísimos. Sí. Y presíntomas también. Aquí estarían, ¿no? Todos. Sí. Claro, todo lo que tiene relación con la menopausia, que están reconocidos directamente, vamos, que se relacionan directamente con la menopausia. Lucía. Y en cuanto al tema del insomnio, yo la menopausia no, pero lo vivo de cerca con mi madre, que sí ya tiene los 12 meses de amenorrea, y Marilu también, que yo se lo noto con los sofocos y todo. En cuanto al insomnio, mi madre no tiene síntomas de nada, pero insomnio sí suele tener. Y es verdad que afecta mucho porque a nivel de carácter, un poco todo, aunque tú tengas un buen carácter, pero te influye en tu día a día. Claro. Hay que tenerlo en cuenta y tener más paciencia cuando están en esa transición, en ese proceso. Correcto, que es muy fácil de decir, tener más paciencia, pero... Es fácil, pero es difícil. Es difícil, es complicado, normal. hay que entenderlo también, ¿no? Está claro. Entramos en el epicentro de la charla del viernes, de lo que nos trae también hoy, la suplementación, la famosa suplementación. Es decir, porque hay muchísima información en redes sociales, pero esa información no sé cuál sería fiable. Claro, el problema de la suplementación es que hay mucho marketing, hay mucho suplemento y hay que saber dónde destinar el dinero y el tiempo, porque también pasa que ya no solo que pierdan recursos económicos, porque muchos son caros, sino que también pierden un poco la esperanza. Si empiezan a probar suplementos y no le hacen nada, igual ya es como quien empieza ya al psicólogo y va a psicólogos que igual no trabajan bajo el marco de la evidencia científica y van perdiendo también un poquito esa esperanza por la psicoterapia. A mí es que la suplementación me encanta, es uno de mis temas favoritos. Y sí, hay bastantes suplementos útiles en el tema de la menopausia. Por ejemplo, la vitamina D. La vitamina D, que es una vitamina, pero tiene una función hormonal. Actúa sobre unas 200 células diferentes. Tiene muchas funciones, tanto de regulación de nuestro sistema inmunológico, pero sobre todo en el tema de la menopausia es importante porque facilita que absorbamos el calcio. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que hay comorbilidades, es decir, patologías asociadas a esta etapa, como la osteoporosis. Sí. Entonces facilitamos que el hueso se nutra un poquito mejor. Y luego también se ha visto que estimula la síntesis de músculo. Es decir, tendríamos más músculo, hay una mejor función de la placa neuromuscular, es decir, disminuimos esos riesgos a caída, y si de por sí tenemos un hueso de mayor calidad y hay menos caída, hay menos riesgo de fractura. O sea, estamos previniendo a largo plazo otras complicaciones. Correcto. Tengo un porcentaje por aquí, en torno al 40% de las mujeres posmenopáusicas tendrían déficit de vitamina D. Sí. Es bueno, correcto la vitamina D, una cosa, hay un déficit tremendo. En Almería, además, es abismal. Sí. Sí, yo era una de ellas. Ahora la última se ha corregido, pero me he tirado años con suplementación de vitamina D exclusiva. Y me llama la atención, en Almería... Sí. Es decir, manejamos hasta ese punto, ¿no? Las cifras, los datos, ¿se sabe por qué? Yo, a ver, lo pregunté, no hay una respuesta como tal, pero algo me dijeron, que yo no sé si será cierto, pero el tema de que haya tanto invernadero hacía como un efecto reflejo sobre los rayos del sol, algo así me comentaron, me comentó un médico, no sé si tendrá algo que ver, pero es que es muy característico de Almería. Ajá. O sea, muchísima gente tiene déficit, ya no solo en menopausia, sino muchísima población. Yo también tengo déficit de vitamina D y yo tomo muchísimo el sol, con protección solar, pero sí. Ajá. Es curioso, es digno de ampliar el foco ahí, ¿no? En algún momento, de estudiar, ¿no? ¿Cómo se toma la vitamina D? ¿En qué dosis? Pues, a ver, la vitamina D, dependiendo un poco del perfil del paciente, porque si, por ejemplo, tenemos un déficit severo, sí que tendríamos que hacer una sobrecarga. O sea, tenemos que poner una dosis más alta, cada 15 días ponemos la dosis, porque una dosis más altilla, y la idea es que se tome junto con comida alta en grasa.
porque así se absorbe un poquito mejor. Es verdad que hay suplementos que están asociados a vitamina K, que facilita más todavía la absorción, pero sí, en un principio sería con una sobrecarga. Si no tenemos un déficit muy grande, se puede hacer una suplementación diaria, con unos 1.200, 2.000 unidades internacionales, que es la medida que tiene, y se puede tomar todos los días sin problema, en esas dosis. Pasamos al magnesio. Sí. El magnesio que a mí me gusta mucho explicar, porque el magnesio se vende en muchos lugares como magnesio, pero tienes que fijarte cómo viene. El magnesio va unido a otras moléculas, por ejemplo, biglicinato de magnesio, oxalato, citrato, malato. Y dependiendo de la que vaya unida, tiene una función u otra. Por ejemplo, el oxalato tiene muy poquita absorción. Es decir, que si te venden un suplemento con 400 miligramos de oxalato de magnesio, igual estás tomándote 30 miligramos. Luego el citrato y el malato son un poquito mejores, pero tienen efecto, sobre todo el citrato, efecto laxante, que a algunas personas le puede venir bien, sobre todo si son estreñidas, pero hay que tenerlo muy en cuenta. Y a mí el que más me gusta recomendar es el biglicinato, porque tiene muy buena absorción y porque está asociado a la glicina, que la glicina es un suplemento que se utiliza para el tema del insomnio. Entonces, si nos suplementamos con biglicinato de magnesio por la noche, mejoramos todos estos problemas. No solo los asociados a que haya un déficit de magnesio, que no es tan real, sino igual tenemos que suplementar un poquito por encima de las necesidades en esta etapa, para mejorar la regulación de la glucosa, la función muscular, sino que además si va asociado a la glicina, pues claro, nuestra paciente se va a encontrar más relajada. O sea, un 2 por 1. Correcto. ¿Tú lo tomas, Mariluz, Sí, el magnesio? claro, sí, y la verdad que se nota. No sabría decir cuánto tiempo hay que tomarlo antes de empezar a notarlo, pero sí que es verdad que se nota bastante. O sea, descansas, duermes mejor, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, Ajá, sí. perfecto. ¿Algo que añadir? Mi madre también lo toma. Y También, ¿no? muy bien. Ha ido bien. Damos fe que va bien Sí. también en el caso de tu madre, ¿no? Sí, Perfecto. también. Lucía. Bueno, vamos al omega 3. El omega 3. Que ya uno escucha omega 3 y dice, bueno, también para la menopausia, pregunto. Sí, el omega 3 es muy beneficioso. De hecho, en algunos países lleva años utilizándose como medicamento. Es una dosis mucho más alta porque regula muchísimo los triglicéridos, la salud cardiovascular, y se ha visto que a nivel cognitivo mejora mucho la evolución de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. En el tema de la menopausia es muy útil por lo que comentaba, de que es una etapa en la que, al haber una alteración de estrógeno y progesterona, se altera el perfil lipídico de las pacientes. Aumenta el colesterol malo, baja el bueno, aumenta los triglicéridos. Entonces es una buena herramienta para combatir todas esas consecuencias y disminuir el riesgo cardiovascular. Lo que pasa con el omega 3 es que la dosis que hay que tomar es mucho más alta de la que generalmente se vende en las tiendas físicas. Hay que tomar entre 2 a 4 gramos. Es verdad que hay que individualizar siempre porque es el único suplemento que, como estamos tomando una dosis alta, tenemos que tener en cuenta si el paciente, por ejemplo, toma anticoagulantes o si el paciente tiene arritmia, porque sí que se ha asociado pues, a un aumento de hemorragia, no muy llamativo, pero sí que es verdad que puede interaccionar. Y con el tema de las arritmias. Pero quitando eso, es un suplemento muy seguro. Es muy estudiado, de hecho se utiliza como medicamento en algunos países, y hay que asegurarse de que tenga sello IFOS, que es un sello que nos garantiza que no tiene metales pesados y que no está oxidado, que tiene unos parámetros de calidad. Y otra cosa que yo le digo a mis pacientes es que cuando compren el omega 3 lo metan en el frigo, porque si no se mete en el frigo, yo esto no lo sabía, yo el mío lo tenía en el armario también, se va oxidando y desnaturalizando poco a poco. Entonces la capsulita del omega 3 se va haciendo blanda. Y cuando ya es muy blanda, ya no tiene ninguna utilidad. Porque, bueno, el omega 3, para no entrar en mucho detalle, tiene varios compuestos. Y tienen que estar en una proporción concreta para tener un efecto antiinflamatorio. Entonces, claro, yo a todos mis pacientes les digo que tienen que guardarlo en el frigo, que tienen que comprarlo con sello IFO y unos 2-4 gramos al día, además por la noche. Porque parece ser que también relaja un poquito. O sea que... ¿Ese es el momento adecuado? La noche. Sí. De hecho, yo siempre lo suelo recomendar con la vitamina D, porque al final, como es rico en grasa, pues facilita esa absorción. Mariluz, la metemos en el frigo, ¿no?
tú lo conservas en el frigo. Yo no la tenía en el frigo. No la tenías en el frigo. No, no la tenía. De hecho, la tengo. Yo la utilizo, el omega 3, pero hasta que no conocía a Álvaro no sabía que tenía que estar en el frigo. Pues sí, es que me acabo de enterar ahora gracias a Álvaro. Sí. Yo tampoco lo sabía hace tanto tiempo, ¿eh? Así que ya el próximo bote que me llegará dentro de poco va al frigo. Según llegue al frigo. Sí, vamos, claro. Bueno, seguimos con las isoflavonas de soja. Sí. Bueno, este es el suplemento que yo creo que en general el que más se habla y demás, el tema de la soja, y también quizá el más demonizado, porque se asocia mucho a este mito del cáncer y demás. Tiene mala prensa. Tiene mala prensa, sí. A ver, no es magia lo que hace este suplemento, pero sí que es verdad que puede disminuir hasta un 40-50% los sofocos. La cosa con este suplemento es que bueno, se asoció al cáncer de mama y ya se demonizó por completo. Pero para que os hagáis una idea, el riesgo de cáncer de mama tomando este suplemento en las dosis adecuadas equivale, por ejemplo, a tomarse 2 copas de vino al día o a tener sobrepeso. O sea, hay muchas comorbilidades, hay muchas situaciones asociadas también que se pueden comparar a esto. No hay un riesgo tan elevado. Y además hay que tener en cuenta que las isoflavonas de soja actúan sobre los receptores de los estrógenos también, pero no de la misma forma, no actúan en los mismos órganos ni con la misma potencia. Por tanto, no hay tanto riesgo y de hecho, ya te comento, no hay un riesgo considerable. Sí que es verdad que una paciente que tenga mutaciones que favorezcan únicamente el riesgo de cáncer de mama, siempre esto se tiene que hablar con el médico. Correcto. Y hay que individualizar. Pero no hay que tenerle miedo a este suplemento porque son dosis seguras, porque tiene una actuación en diferentes tejidos y porque ya, como decía, equivale igual a una copa de vino, que también es perjudicial y sin embargo la gente no se lo plantea tanto. Correcto. ¿Algo que matizar en este punto, Lucía? Yo en este caso no lo tomaba por ese motivo, por el que está comentando Álvaro. Por ese miedo, por lo que habías escuchado, por toda la información. Lo más seguro es primero preguntarle a nuestras enfermeras y después a nuestro médico, ¿no? Sí. Yo creo que es de sentido común además, ¿no? Totalmente. Pasaríamos ahora a la creatina, que tengo por aquí un apunte. Sería el suplemento que ahora más está de moda, ¿no? Sí, además las caras cuando yo en consulta digo que tomen creatina es para verlas, porque claro, siempre se asocia este suplemento a los deportistas. Sí. Y realmente este suplemento yo prefiero que se lo tome un anciano, porque este suplemento es para mantener la masa muscular, aumentar la fuerza explosiva, y la masa muscular ya no es solo tener más fuerza para poder rendir más en el gimnasio y tener más músculo. Es que el músculo regula todo nuestro organismo, o sea, regula el colesterol, el azúcar, tiene una función hormonal muy importante, igual que la grasa. Entonces, en el caso de la menopausia, también se producen pérdidas de la masa muscular. Podemos entrar en sarcopenia, que es el término médico de tener poca masa muscular. Sí. Y es súper importante que hagamos todo lo posible para que se regule bien nuestro colesterol, nuestro azúcar. Regula muy bien el azúcar, el músculo. Entonces, este suplemento tiene 3 puntos positivos en la menopausia. El primero es que aumenta la energía, porque al final uno de los síntomas también es encontrarse más cansada, más fatigada. Tienes más energía explosiva. Es decir, si tienes que hacer alguna fuerza inmediata, tienes más energía, porque digamos que la creatina es lo que se encuentra en nuestros depósitos del músculo y es lo primero que se utiliza. O sea, son las reservas, ¿no? Son las reservas, efectivamente. Luego, por otro lado, aumenta la masa muscular, porque si tienes más energía y te mueves más, aumenta el músculo. Y por último, esto sí que es más novedoso, se ha visto que tiene un efecto a nivel cognitivo, porque también tenemos reservas de creatina a nivel neuronal. Por tanto, uno de los síntomas que más preocupa es el tema de las alteraciones cognitivas. Y en esta fase que necesitamos una mayor demanda energética, precisamente suplimos. Es verdad que para estos efectos igual hay que suplementar con una dosis un poquito más alta, pero sí que están demostrados de que son bastante beneficiosos a nivel cognitivo. Y vamos, salió un estudio hace poco de que una suplementación mucho más alta de la habitual, que suelen ser 6-7 gramos, de 20 gramos después de una guardia, una guardia médica, mejora mucho el rendimiento cognitivo. O sea, que das fe tú en primera persona, ¿no? Sí. Perfecto. Y damos fe también, Mariluz, tú la tomas. Yo he tenido varios intentos, pero como hay tantas formas, como la toman tanto en los gimnasios, pues se han generado una cantidad de marcas y de formas que ya no me daba seguridad. Entonces, pues ya he descubierto que tiene que tener también un sello de calidad. Sí. Y bueno, tengo que decir que Álvaro es mi médico de cabecera. Lo dábamos por hecho, ¿eh?
en concreto. Entonces ya la he comprado y voy a empezar a tomarla. Antes nos decías, Álvaro, doctor, que cuando tú recetabas creatina cambiaba el rictus, ¿no?, del paciente, como que decir, bien, ¿no? ¿Notabas eso en el paciente o no? Pues, ¿O no más que llegamos? nada porque como está muy asociada a los deportistas, Claro. yo es que la creatina se la recomiendo a todos los ancianos que tengo en consulta, que no son pocos. Entonces, claro, las caras son, pero si esto es para el gimnasio. Vale, No, era no. por ahí, ¿no? Decir, bueno, Claro, a claro. ver si... Pero Ajá. yo, claro, es que se lo suelo recomendar a un perfil muy diferente que suele ser el habitual. La gente se lo toma para ir al gimnasio, pero realmente tiene una utilidad en la gente. O sea, yo por mí se lo pondría a toda la gente mayor. Y también hay hubo mucha controversia con el tema de la función renal. Había mucha controversia porque se pensaba que afectaba a la función renal. Es verdad que en personas con insuficiencia renal crónica, pues sí que hay que hacer una individualización, ¿no? Pero no es lo mismo creatina que creatinina. Y no hay una interacción específica por el tema de tener problemas renales, que se tiene que individualizar, pero no afecta al riñón. No hay que preocuparse en ese aspecto. Que fíjate, yo soy el primero que confundía esos dos Sí. términos y antes de abrir, por eso preguntaba, ¿no? Sí. Pero suele ser habitual esa confusión, ¿no? Sí, yo también me confundo a veces. Cuando Ajá. llevo ya muchas horas trabajando. Oye, los suplementos llamados milagro. Bueno, todo lo que suena a milagro vinculado a nuestra salud ya hemos de huir, ¿no? Sí. Directamente. Es decir, ¿qué suplementos descartaríamos? Es decir, Pues mira, primero lo que hay que es ir un poco ya con la alarma en la cabeza cuando vemos suplementos que tienen muchos compuestos en una pastilla, generalmente no llegan a las dosis eficaces. Lo ideal es mejor buscar un suplemento concreto que tenga evidencia y tomárselo con la dosis concreta y listo. 3-4 suplementos como mucho y ya. O sea, aquellas marcas que tengan muchos suplementos, mirad las dosis. Que bueno, que puede que haya con dosis adecuadas y perfecto. Pero aquellas que sean como multivitamínicos, no nos faltan tantas vitaminas. O sea, son las pocas que hemos comentado y poco más. Luego, por ejemplo, el tema del aceite de onagra. El aceite de onagra yo pensaba que tenía una utilidad con el tema de los sofocos. No quita que haya gente a la que le ayude, pero sí que es verdad que con los estudios se ha visto que respecto al placebo no hay mucha diferencia. Luego, por ejemplo, también la melatonina. La melatonina es muy útil, pero el problema es que viene siempre una dosis de 1,98 miligramos. No puede ponerse por encima de esa dosis porque se consideraría medicamento. La melatonina tiene estudios para el tema del sueño por encima de 4 miligramos, de 5 miligramos. En Estados Unidos se suplementan con 20, que ya me parece demasiado, pero no hay una dosis tóxica. El problema es que la melatonina la venden en 1,98 y suele quedarse bastante corta. Y luego cremas que no estén... Las cremas tópicas ya a nivel vaginal sí que habría que hablarlas con el médico, porque ya entraríamos en lo que viene siendo ya la medicación, la terapia hormonal. Pero sí, con respecto a los suplementos y muy... pensando en, bueno, si tiene muchos componentes igual quizás no sea el adecuado. Es mejor tener 3 o 4 sueltos, solos, limpios y listo. Es que en ocasiones se vende mucho humo también. Sí, Y, sí. y demasiadas expectativas. Sí, es lo que hemos comentado Claro. antes, que cada vez que surge algo, pues muchas marcas pues quieren aprovecharse de eso y tenemos muchos productos que realmente no son eficaces. Hemos analizado la suplementación, suplementos, hemos descartado también el estilo de vida, se me antoja fundamental, una vez más, Totalmente. ejercicio físico y dieta, ¿no? Sí, es la base principal, por supuesto acompañándolo de la suplementación, pero los hábitos de vida en una persona son todo a la hora de poder minimizar, son todos, son gran parte si queremos minimizar todos los síntomas que aparecen. El ejercicio físico tiene muchísimos beneficios, mejora el hueso, el músculo, el sueño, el estado de ánimo, la salud cardiovascular. Nosotros, de hecho, aquí hemos hecho un grupo que se llama La Emoción del Caminar, Sí. en el cual animo a la gente también que se vaya apuntando y que entre la gente que forma el grupo, pues que vayan saliendo a las horas que les vaya apeteciendo y siempre que vayan acompañados de otras personas y se animen a hacer ejercicio, porque a veces uno solo, pues, y a ciertas edades
como que se Te anima. motiva, Exactamente. claro. Oye, Exactamente. háblame un poquito más, abro paréntesis aquí. ¿Cómo nos podemos apuntar a la emoción de caminar? E igual en el mismo teléfono, Ujú. en el 662-975-911, pues ahí podemos apuntarnos y que hay alguien que está en ese momento caminando en un momento dado o que va a salir, que voy a salir y alguien que está en el grupo lo ve, pues yo me apunto. Ujú. Y a motivar a la gente a que salga a la calle, a que haga ejercicio al aire libre, que cualquier ejercicio vale. Cualquier tipo de ejercicio que se haga en la vida de una persona, todo es válido. Pero el ejercicio al aire libre, más. Totalmente Sí, sí, sí. comprobado, ¿no? Sí, Y el confirmado. ejercicio es súper importante. Cuanto más músculo mejor. Y sí. Correcto. Hay ocasiones en que dentro de la menopausia algunas mujeres necesitan tratamiento, ¿no? Tratamiento Sí. médico. ¿En qué consiste ese Pues, tratamiento? a ver, el tratamiento médico se tiene que individualizar muchísimo con la paciente. Tenemos desde tratamientos tópicos, tratamientos orales, hay que ver el historial, si tiene antecedentes, porque aquí ya sí hablamos de una medicación que sí puede tener unos efectos secundarios considerables. Entonces, esto primero hay que individualizarlo, hay que hacer analítica, hay que valorar el historial y demás. Pero sí que es verdad que es mucho más eficaz. Ujú. Lo que pasa es que yo siempre lo comento, tiene que ser como el último recurso. Primero intentarlo con unas cosas que tengan menos efectos secundarios, que sean mucho más tolerables. Pero sí se ha visto que la terapia hormonal sustitutiva pues mejora los sofocos hasta en un 90%, mejora también la salud de los huesos, la salud muscular. El problema de la terapia hormonal sustitutiva es que también se demonizó mucho, porque salió un estudio en su momento. Hemos pasado por etapas, porque inicialmente se mandaba, digamos, la terapia hormonal a mucha gente. Luego de repente salió el estudio y dejó de mandarse. Y luego del estudio pues ya Se volvía... se ha demitificado, ya Ujú. no se ha demonizado tanto y ahora ya lo que hacemos es individualizar. Pues si tenemos ciertos síntomas que son incompatibles con el día a día, que no mejoran con suplementos, sí podemos valorar el tema de poner un tratamiento hormonal. Ujú. Pero siempre, ya te digo, hablando con la paciente, valorando también, porque no es solo los síntomas, es lo que ocurre en casa, los hábitos de vida. Es que son muchas cosas, porque se podría hacer una consulta muy rápida de 1 minuto, poner un tratamiento hormonal y ya está, pero lo que hay que hacer es investigar bien lo que le ocurre al paciente en concreto y ver qué podemos hacer antes de llegar a recurrir a ello. Correcto. Basados en su realidad, en su día a día, ¿no? Hay una cosa también que es importante recordar, que son los hábitos tóxicos que tenemos. El consumo de tabaco, el tabaquismo, el consumo de café, la mala alimentación, todo eso también influye muchísimo. Y son cosas que hay que corregir y que si se tiene la opción de un tratamiento hormonal, pues hay que tenerlo también en cuenta. Claro. ¿Qué añadiría nuestra enfermera residente, Lucía? Sobre todo cuando nosotros llevamos la parte de la deshabituación tabáquica y se nota mucho cuando hay personas con la menopausia, el perimenopausia, las personas que fuman tienen bastantes síntomas y mucho más fuertes. Ujú. Más agudos, digamos. Sí, de forma más aguda. Más intensos, claro. En todo caso, una de las conclusiones, me parece a mí, sería también para destacar, la menopausia no es el final de nada, ¿no? No. Yo casi Claro. que diría que el principio. Principio de una nueva etapa. Porque tienes cierta independencia, ya no tienes que depender de unas cosas que te pasaba antes, de un sangrado, de una serie de síntomas que a veces cuando iba a llegar la menstruación había síntomas que eran parecidos a los de la menopausia, los cambios de humor, había dolores musculares, en fin, había una serie de síntomas que ahora ya esos no los tienes. Ujú. Pienso que es una nueva etapa para la mujer, que es verdad que tiene su transición, que es un poco incómoda, pero yo creo que si se habla, que si puedes comunicarte y decir lo que sientes sin asociarlo a vejez, que es hasta ahora como hemos vivido las mujeres la menopausia, que parecía que nos habíamos vuelto abuelas de pronto, pues aunque fuese así, no es nada malo. Pues nada, yo creo que llega el poder, el auténtico poder de la mujer, de poder manejar su vida con mucha más seguridad. ¿Estamos de acuerdo, Lucía?
Muy de acuerdo, la verdad. Tú todavía, Yo no, obviamente. yo con 23 no, estás todavía en no. esa etapa. Pero por la experiencia de tu madre, por ejemplo. Sí, se nota. Correcto. Es que afortunadamente estamos en otro planeta también aquí, ¿no? Es decir, y bueno, y esa es la visión actual. Claro, hace, no sé, 2 lustros, 3 lustros, décadas, era absolutamente diferente. No manejábamos la información que manejamos hoy, no tenemos los doctores que tenemos hoy, la suplementación con la que contamos, y todo es absolutamente diferente, ¿no? Y abro otro paréntesis ya casi de gran final y solicito próxima cita para abordar la menopausia masculina, es decir, la andropausia, que está ahí también, ¿no? Sí, sí. Esto es un tema nuevo. O sea, cada vez hay más evidencia al respecto de la andropausia. Digamos que no se puede llegar a comparar del todo con la menopausia, porque sí que es verdad que la menopausia pasa en todas las mujeres. La andropausia no tiene por qué manifestarse en todos los hombres. Digamos que a partir de los 30, 40 años va bajando un 1% o un 2% la testosterona y hay hombres a los que igual con 70, 80 años no tienen ningún síntoma. Y luego otros hombres que con 50 años no tienen líbido, se encuentran con muy poquita energía, con depresión, pierden músculo, aumenta el riesgo cardiovascular. Y sí que está surgiendo esta rama que se llama la andrología por parte de endocrino y demás. De hecho, hace poco vi a un paciente que iba a empezar la suplementación con hormonas porque se encontraba muy afectado por esto. Y yo creo que es súper importante que se abra este debate también con los hombres porque es una cosa que existe, pero también hay que tener cuidado con el tema de la suplementación y que no empecemos también con un marketing y con pues, bulos y demás. Y la automedicación, mucho cuidadito ahí también, claro. Sí. O autosuplementación, podríamos decir, ¿no? El estilo de vida marca y el estrés, imagino que también está ahí como uno de los factores, ¿o no influye? El estrés influye mucho. Mucho, ¿no? Sí, porque aquí tiene que ver el cortisol influye en un montonazo de cosas, desde retención de líquido, hipertensión, o sea, sí. Ajá. Pues próxima cita pendiente, ¿vale? Cuando corresponda, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora nos centramos en este viernes, día 15. Hemos dicho a la hora, ¿a qué hora empezamos? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde en la Asociación Álvaro del Río. Sí, invito a todas las mujeres del Bajo Andará a que conozcan a Álvaro, que ya, como habréis podido comprobar, es una fuente de sabiduría. Total. Y muy humano, además. Sí, es genial. Sí. Yo estoy encantada. Una cosilla es que también pueden venir los hombres, porque también para que vean la perspectiva que le está sufriendo. Sí, eso es importante también, correcto. Gracias. Así que tenerlo en cuenta. Situarse y empatizar, que es súper que importante, ¿no? Correcto. Y manejar esa información también. Sí, es que creo que para ellos es muy importante. De hecho, siempre que hemos hablado de menopausia lo hemos dicho, o cuando hemos hecho formaciones de talleres del suelo pélvico, igualmente, porque es que creemos que es algo exclusivo de la mujer y no es exclusivo. E incluso la menopausia, que es exclusivo de la mujer, sí, pero ¿con quién conviven la mayoría de mujeres? Claro. La mayoría de mujeres conviven con hombres. Si tienen esa información, pues quizás sean capaces de entender más esa situación y que no cree un conflicto a nivel familiar, que la menopausia es motivo de muchísimos divorcios. También hay que tener eso en cuenta, porque no se entiende, porque hay cambios importantes y no se siente apoyo en esa situación. Correcto. Recordado queda, ¿eh? Aspecto importante también. Sí. Que se anime todo el mundo a venir el viernes. Hemos hecho incluso dietas. Dietas para celíacas, para intolerantes a la lactosa, de todo. Genial, fantástico. Pues otro puntito más para estar ahí este viernes en Álvaro del Río. ¿Recordamos el teléfono para inscribirnos? Por supuesto. El teléfono mi teléfono de la enfermera comunitaria, de una de las enfermeras comunitarias. Se lo damos a Anabel también desde aquí. Sí, le mandamos un saludo a Anabel, que estará con nosotros el viernes. Sería el 662-975-911. Perfecto. Repite lo que nos encanta a los locutores, repetir números de teléfono. El 662 975-911. Genial. Si ya le das la pausa, además, para... ¿Sabes qué pasa? Nos imaginamos que el mundo entero se detiene para apuntar el número que estamos dando, ¿no? Desde aquí. Pues celebrando la Semana de la Enfermería, insisto, y abrochamos directamente este encuentro en torno a la salud y a la menopausia, suplementación en Huércal de Almería. Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna, y esa gran frase con la que vamos a, si os parece, pues terminar. La enfermería es un arte
y si se va a hacer un arte requiere una devoción exclusiva, tan dura preparación como la obra de cualquier pintor o escritor o escultor. Preciosa la frase. Maravillosa, ya lo creo. Sí. Pues Lucía Romero Mengíbar, enfermera residente, gracias. Gracias a ti. Mariluz Ibarra, enfermera comunitaria, gracias. Muchísimas gracias. Álvaro Martínez, doctor de familia, gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.